Quizás no lo sabías, pero existió un imperio que transformó la psicología del poder en arma letal. Los asirios no necesitaron monumentos visibles, su obra maestra fue un sistema de dominio tan refinado, que convertía la resistencia en sumisión voluntaria. ¿Qué fórmulas prohibidas descubrieron para reprogramar sociedades enteras? Mientras otros pueblos construían pirámides y jardines colgantes, los asirios perfeccionaban el arte silencioso de las deportaciones masivas, un sistema calculado para romper culturas y borrar identidades. Hoy, cuando vemos fronteras que se cierran y poblaciones desplazadas en el mundo entero, la pregunta es inevitable: ¿estamos repitiendo su juego milenario de control geopolítico? Pensador Global 2.0. Asirios, el secreto del imperio que dominó con crueldad. A pesar de que los acadios fundaron el primer imperio en la historia de la humanidad, fueron los asirios quienes llevaron la ocupación de grandes territorios a su máxima expresión. Para esto crearon una nueva herramienta de conquista, el miedo sistemático. Si los sumerios son los padres del tiempo y la escritura y los acadios del imperialismo, los asirios lo son de la barbarie y el extremismo como mecanismos de persuasión y control. Esto les permitió alcanzar un éxito total en su empresa, llegando a ser el imperio más grande y poderoso durante un ascenso que llevó 1410 años. Desde el 2025 al 609 a.C. ¿Cómo lograron semejante hazaña? No lo creerás, pero se parece mucho al accionar de sus herederos, los imperialistas del siglo XX y XXI de nuestra era. De modo que sentaron las bases de la larga carrera de dominio y saqueo que tiempo después llevaron adelante las naciones poderosas contra los pueblos más débiles, siempre cumpliendo con el designio divino, ya que supuestamente son los escogidos para liderar a la humanidad. Es así como entre los siglos XVII a.C., Asiria se convirtió en la mayor potencia del Medio Oriente y podría decirse que del mundo conocido para la época. Gracias a que contaba con un ejército implacable que actuaba con calculada crueldad y además con una muy eficiente burocracia. Piénsalo. ¿Qué harías si, tras liberarte de siglos de opresión, tuvieras una sola oportunidad para asegurar que nadie volviera a dominarte? Este fue el verdadero dilema original, y la respuesta nos trajo hasta este punto. Y es que la construcción de este vasto dominio comenzó con los fundadores del Estado neo-asirio al liberarse del yugo al que estaban sometidos por parte de los arameos, dando principio a la última y más grandiosa etapa de su reino. En ese momento de la historia sus gobernantes aplicaron la máxima estrategia basada en que la mejor defensa es un buen ataque, ya que con esto evitarían caer nuevamente bajo el dominio de otros pueblos. De modo que empezaron a hacer suyos los territorios aledaños a su capital ampliando su zona de seguridad. Al poco tiempo se percataron de que estas conquistas les otorgaban el control de las rutas comerciales, teniendo acceso a las codiciadas materias primas de la región. Entre ellas el oro y el marfil de Egipto, el cedro del Líbano o las esencias de Arabia. Lo que hoy sería el petróleo del Medio Oriente y Venezuela, el litio de Bolivia y Argentina o las tierras raras de Ucrania, por citar tan solo algunos ejemplos. ¿Te das cuenta cómo la codicia es la primera causa del imperialismo? Por lo demás, las conquistas estaban respaldadas y justificadas por la idea de que el universo se encontraba en un estado imperfecto de creación, dividido entre la parte civilizada que se hallaba bajo el control divino y una parte opuesta que era caótica e improductiva. De esta forma, la creación se completaría con la transformación de la zona primitiva y para eso estaba el reino asirio, que se consideraba la fuente de luz y progreso, tal como las potencias supuestamente civilizadoras que lo sucedieron. Según este modelo, lograrlo traería la armonía al universo ya que el rey era el emisario de Dios en la tierra. De allí el legado del poder divino que ha sustentado a innumerables monarcas hasta nuestros días. Es así como las conquistas estaban avaladas por la divinidad, motivo por el cual no podían ser ni arbitrarias, ni injustas, ya que sus ejecutores eran portadores del destino manifiesto. Sin embargo, había una suerte de tira y encoge en todo esto. Cuando el rey era débil y mediocre, la acumulación de poder se volvía en su contra y su incapacidad ponía al reino al borde de la desaparición.
Esto lo vemos con frecuencia en nuestra época. De manera que unos dominios que eran cada vez más extensos requerían de una organización capaz de administrarlos contando con una eficiente burocracia. Este ejército de funcionarios y gerentes constituía el cerebro y el sistema nervioso del nefasto imperio. Sin él no podría subsistir por muy poderoso que fuese su ejército. Es así como la potencia se organizaba según la proximidad de los territorios con la capital. No te preocupes, ya te lo explico. Si te gusta hasta ahora el relato de nuestros orígenes y cómo nos convertimos en lo que somos, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en saber cuando subimos un interesante video a Pensador Global 2.0. Continuamos. En primer lugar, estaba la tierra de Asur como punto central a orillas del río Tigris. El control de esta zona lo tenían los líderes locales fungiendo como gobernadores. Estos gozaban de cierta autonomía, pero estaban obligados a ser fieles al rey y pagar tributo en forma de ofrendas para el culto del dios Asur. Más allá estaban los estados clientes y vasallos. Sus gobernantes realizaban el juramento de fidelidad aunque no eran reconocidos como parte directa de la metrópolis imperial. Estos pagaban un tributo anual fijo que se materializaba en objetos de lujo o suministros para el ejército imperial. Si se negaban a hacerlo eran reprimidos con suma crueldad. Sin embargo, los asirios no se inmiscuían en los asuntos internos de sus satélites, lo que les permitía disfrutar de gran autonomía. Tal situación podía ser muy peligrosa y más aún cuando los gobernantes foráneos convirtieron su cargo en hereditario, transformando las regiones incorporadas en estados potencialmente independientes. Ante esta situación los reyes reorganizaron el imperio. Primero ordenaron el territorio en provincias que ya no estaban regidas por dinastías locales sino por gobernadores de origen asirio escogidos por el monarca. De modo que la permanente expansión del imperio obligó a crear más cargos en las provincias. Esto democratizó la administración, rompiendo el monopolio de la alta nobleza cuyo poder llegó a eclipsar más de una vez al soberano. Entre sus obligaciones se contaban la recaudación del tributo anual, frustrar cualquier rebelión y mantener informado al rey de todo lo que sucediera en su provincia. Para ello fue creada toda una red de inteligencia y espionaje desde la metrópolis como sucede hoy día, y también debían conservar en buen estado los caminos facilitando la interconexión. Un negocio redondo. Estas cláusulas eran leídas ante las estatuas del dios Asur y la deidad local que actuaban como testigos. Nada más y nada menos. De manera que el pacto no era solo un contrato entre mortales sino entre dioses. Por su parte, el ejército asirio fue el mejor de su tiempo. Poseía cerca de 150.000 hombres integrados a una organización bélica que contaba con infantería, caballería y artillería. Además su armamento comprendía carros ligeros y máquinas de asedio. Pero las batallas campales y los asedios prolongados agotaban sus recursos. Entonces, los asirios perfeccionaron un arte más letal que la espada, la guerra psicológica. Su estrategia maestra era simple pero brutal. Elegían una ciudad rebelde al azar, la arrasaban con saña ejemplar, incendiando edificios, profanando templos, y dejaban que los sobrevivientes marcados por atrocidades indescriptibles, corrieran a contarlo. El mensaje era claro. Rendíos o seréis el siguiente ejemplo. De este modo los pueblos vecinos sabrían lo que les esperaba si se resistían. De allí lo del reino del terror. Una vez terminada la conquista y para impedir futuras rebeliones, acudían a las deportaciones masivas. Es así como durante el imperio neo-asirio fueron deportadas 1.2 millones de personas, de las cuales muchas perecieron durante la marcha. En esa época se practicaron las deportaciones cruzadas en las que se intercambiaba la población de dos naciones distintas a fin de quebrar la unidad nacional y cultural. Además de privarlos de sus líderes y sus habitantes más útiles e importantes. El resto de los deportados era utilizado como trabajadores en la agricultura y obreros de la construcción. Por otra parte, en el imperio siempre se mantuvo la libertad de culto, mientras se reconociera la supremacía de su dios. Al final, la enorme extensión de sus dominios era superior a su capacidad de control. Asimismo, la desigualdad entre la tierra de Asur, que recibía todos los beneficios, y el resto de las provincias incrementó las tensiones internas.
Un punto importante es que el ejército imperial estaba formado por soldados que provenían de los pueblos conquistados, por lo que no representaban una garantía de confianza y fidelidad. Grave error. El mismo que le costó caro a Roma siglos después. En el año 653 a.C., Asiria alcanzaba su máximo esplendor y... ¿qué crees? Menos de 50 años después ya había desaparecido por completo. Sorpresas te da la vida. Sin embargo, desde ese entonces, cuando un imperio caía, otro se levantaba en el horizonte. Esta vez le tocará a los persas aqueménidas, que hoy aparecen desfigurados en las películas de Hollywood. Pero esa es otra historia que te revelaremos próximamente en El Pensador Global 2.0. Suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas lo que tenemos para ti.